ahí. Y bueno, Nico, te doy así como una bienvenida un poco más formal. Y al igual que Roma, hice un recorte de tu statement que lo saqué de Mundo Performance, que me parece como unas presentaciones que tienen que ver con toda la poética con la que trabajan y me gusta presentarlos como de esa manera. Así que Nicolás Rodríguez Sosa, nací en 1989, soy artista misionero, nómada y marica. Mi investigación se encuentra atrapada por mi infancia en el litoral y su cultura híbrida de triple frontera. La mitología guaraní, donde la naturaleza y la cultura se piensan como una sola cosa, la precariedad tecnológica de los años 90 en el norte del país y la cultura popular y fronterizas como experiencias configuradoras de realidades. Medio te la hice la pregunta antes, en la previa de la charla, pero me interesaba cómo es encontrarte performer en Misiones. Si te encontró ahí el lenguaje, lo encontraste ahí. Yo, sí, a ver, yo me fui eso, te contaba que a los 18 me fui de Misiones, me fui a Córdoba 7 años y ahora en Buenos Aires. Ahora a fin de año me voy un año nuevamente a vivir. Eh, y hay algo que traza por ahí la, la idea de pensarme como artista primero, que es, primero que todo, considerarme artista, como siempre yo problematizo eso y hay algo de la infancia o del crecer en un entorno del norte y en este caso del noreste, eh, que nadie te incentiva al ser artista. No hay museos de arte contemporáneo, no hay galerías. En ese entonces, mi primer acercamiento con las artes fue con el teatro, porque tenía unos tíos que estaban hacían teatro colectivo. Eh, y hacían obras en donde siempre aparecía de alguna manera la mitología guaraní, que está bastante entrecruzada con las vivencias y con lo cotidiano en Misiones. Entonces me acuerdo que había una escena que me gustaba mucho en donde había 10 personas cantando, eh, contando de su barrio cerca del río, y aparecía un monstruo eh, y corría y toda la gente salía a correr y asustada al monstruo. Y a mí esa escena de chiquito me, me obnubilaba de lo que estaba pasando, como ahí había también un borde entre la realidad y la ficción que me gustaba mucho. Y sí, más tarde fui entendiendo cómo eso me fue trazando casi también un desandar, un desaprender lo que debe, un deber ser artista, y entender que mi singularidad como artista tenía que ver con de dónde venía, con mi sistema de creencias, con las experiencias que me configuraron mi idea de realidad. Eh, pero tardé también, a ver, tardar no tiene que ver con estar apresurado o con tener apuro, sino con que hace 3 años, 4 años entendí que necesitaba de forma personal y artística eh, volver a pensarme como artista, de alguna forma, como un recalculando ahí. Y entonces esta foto que estamos viendo es de una muestra que se llamó Toda mitología esconde una realidad, en donde gracias a un fondo nacional yo me permitió investigar realmente las relaciones entre performatividad y mitología. Entender cómo la mitología creaba realidades singulares en la Tierra Colorada, entender
cómo mi mirada de las cosas estaba trazada por esas vivencias en la triple frontera, y un poco también problematizar la idea de identidad más nacional, la idea de ese territorio híbrido que es la triple frontera. Entonces, esa investigación, también por pandemia, me llevó casi 2 años, porque empecé en 2019 y terminé presentando esa muestra en el 2021. Eh, y sí, y poder pensar como varios cruces, la mitología, la performatividad, lo queer, desde mi campo de interés y desde cierta constante en mi trabajo, y a la vez cierta reconciliación con mi territorio, sí, reconciliarme del lugar donde yo pertenecía de alguna forma. Así que eso, no sé si respondo a tu pregunta, como decía Roma. Viste que Derivamos. te va. Volviendo un poco a algo que dijiste, esto de revisarte como artista y revisar que es artista y estando en eso, creo que se ve también muy plasmado no sé si es en el volantazo que dio el club en este último tiempo, sobre todo en pandemia, con la cantidad de contenido que generan disputando ese término, ¿no? Viendo cómo fue la previa al club de performance, más o menos ahí como con Roma, ¿no? ¿Cuáles fueron, no sé si la palabra es falencias, pero qué era el ruido que estaba alrededor que hizo que el club surja, ¿no? ¿Cómo fue esa previa? El club surge, tiene un antecedente que empieza como un festival que se llamaba Agotar la Performance, y fue de un grupo de artistas que en ese entonces hicimos la maestría en artes performáticas de la Universidad Nacional de las Artes. Y llevábamos un año de maestría y ya queríamos agitar un festival, como también hay algo que es de las artes performáticas que tienen que ver con el pensar haciendo, con la teoría encarnada, con que no podemos pensar las artes performáticas sin estar viendo y habitando esa experiencia. Entonces surge ese festival y después esto que empezó como un festival después fue mutando, fue cambiando, y después fueron ciclos de performance, después se cambia ese grupo de artistas. Varios eran de otros países latinoamericanos, entonces al terminar la maestría en el 2017 se volvieron, y, y después empezaron a sumar amigues al club, y entonces se formó lo que hoy es el Club de Performance, o el Club de Performers Unides. Y nos gustaba pensar como algo primero de la idea de club, que es un espacio de reunión, un espacio que puede abordar varias cosas, y también la idea de performance en relación al club, como algo que no se define muy bien qué es. A la vez esa idea de un sindicato de performers como que tratan de hacer valer sus derechos. Entonces siempre también hay una línea de humor que está cruzando el club, y de pensar el humor como crítico también, como de pensar también cómo ese espacio medio mutante, porque si bien a veces aparecemos como colectivo, a veces aparecemos como plataforma, a veces ahora estamos desperdigados por el país, entonces como también una forma de no definirnos como somos este colectivo de artistas, porque tampoco es que tenemos un trabajo, tenemos un par de obras, pero en relación siempre a las redes o al Instagram, o a replantearnos la misma idea de performance en Argentina. Pero sí, surge donde el lugar redes, desde el deseo y desde el goce de un grupo de amigues que se juntan
a pensar su práctica, y, y desde ahí hay varias líneas que el club se fue haciendo a medida que aparecían las obras, a medida que aparecía el Instagram. En pandemia sacamos una convocatoria que se llamaba Panformance o Perdemia, y de repente aparecieron 120 mails participando en la convocatoria, que nos superó a nosotros de entender lo que estamos, no por, no por nuestra convocatoria, sino por la necesidad de un espacio, y de la idea de poner el cuerpo en una pandemia. La idea de poder reírse de eso, la idea de poder pensar humorísticamente, críticamente, lo que estaba sucediendo de alguna forma, poniendo el cuerpo, que es como bastante performático también. Entonces empezamos más que pensarnos previamente, fue un poco en el pensar haciendo, fue como entender lo que estábamos generando en el mismo hacer. Como... Yo no me acuerdo en qué año nos conocimos, pero es verdad que esta convocatoria fue masiva, fue terrible. Estoy tratando acá de encontrar algunas imágenes de lo que Debe fue. estar, Y debe estar, si te vas más para arriba, estás yendo bien, estás yendo para ahí. Ahí empieza. y sí, tal cual, porque la verdad que la pandemia hizo, sobre todo en los cuerpos. Sí, y a la vez entender que como plataforma era interesante pensar que de repente conocías el trabajo de 120 performers, eh, digo, tanto los que participaban como las referencias, y de repente es eso, tenías un lugar que estaba nucleando eso, como 250 artistas cruzándose entre sí, y pudiendo también como problematizar la idea de formación en performance. Como hay un performer que dice, que es Luis Garay, que dice que uno no se forma en performance, sino que se informa. Con poder informarse también de qué estaba sucediendo, de qué eran las artes performáticas, y de ir definiéndola un poco a partir de ver trabajos, de ver obras. Eh, Haciendo así medio un cruce ahí con lo que sucede con la plataforma de Roma, creo que también vuelven como a visibilizar, ¿viste? Artistas como vecines, ¿viste? Que no sabes que existen en tu ciudad o qué es lo que están haciendo, y que lo que hizo Panformance o Perdemia fue nuclear también, ¿no? Y que puedas conocer de otras, inclusive de otras ciudades o de otras provincias que no estaban, porque yo insisto un montón en, ¿no? ¿no? Tanto como historias, como escritos, como artistas que pertenecen a cierto sistema hegemónico, ¿no? Y que ciertos otros artistas quedamos como en un costado, que no pertenecemos a nada, y que está bueno que haya ciertos espacios que reúnan y que habiliten a poder participar. Es decir, mando una foto, ¿no? Que te habiliten eso, a repensarte también, no sé si esto, como vos decís, tu formación, o repensar esto de qué es ser artista. Sí, 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 como también a la vez, obviamente la Bienal de Performance explota en el 2015, creo que empieza, o 2017, ¿no? Como, y parece que esas instituciones, esas validaciones como institucionales, hacen que de repente, bueno, algo de lo performance explotó también en Argentina con la aparición de la Bienal, pero bueno, como plantear estos espacios también medio under, medio contra. Creo que con Roma siento que compartimos eso
desde una horizontalidad, una colaboración, una inclusión, y no desde un sistema jerárquico que termina, que donde sigue, sí, se sigue validando la institución en donde seleccionan estos artistas y los otros no existen, como... ¿Cómo fue de venir de agotar la perfo y el encuentro físico a todo esto virtual? ¿Cómo sintieron este cambio, ¿no? Que desde fuera se ve que, como ya te digo, ¿no? Explotó de visibilización el club, ¿no? Pero ¿cómo fue ayornarse a eso, ¿no? Sí, fue un poco nos pasó que esto también, como grupo de amigos, tuvimos que pasar pandemia 4 juntos acá en nuestra casa. Eso hace medio también el hecho de nosotros mismos buscar formas de habitar esa pandemia y, y de pensar ideas, justo esa es la mía. Y de poder pensar, sí, puentes y lo afectivo, poder pensar como el encuentro con otras personas en esta situación que ninguno entendía, que era bastante, estábamos encerrados en una incertidumbre y, y aparece esta idea también como más lúdica, como más desde el juego, como más eh, desde la necesidad también de conectarnos con otras personas en medio de la pandemia. Dio lo mismo con el otro, con la otra convocatoria, dime cómo te llamas y te diré qué performer eres. También, como ahí yo siento que el club empezó a encontrar como cierta idea de apropiación también, que es algo que entrecruza al club, de apropiarse de ciertas dinámicas que a veces no pertenecen a las artes y de volverlas artísticas. Eso también cruza bastante el club, como de entender que estábamos siendo ese espacio híbrido entre lo artístico y lo no artístico, entre no definirnos como artistas y poder pensar un meme. Hay una de las chicas que es fanática de los memes. Son increíbles. Eh, Son increíbles. Sí, nosotros decimos el departamento de memes. Ella se llama Carolina Monzo. Después está Javi, que Javi Alemano maneja muy bien las redes, entonces había algo ahí de poder entender las lógicas y las dinámicas del Instagram, de las redes sociales. Yo que no tengo tanta relación con las redes, pero también empezar a entender cómo podía ser un lugar potente, un lugar de crítica, un lugar desde donde juntarnos y pensar ciertas cosas. Y pensar que un meme puede ser tan potente como un statement. Tal cual, porque en realidad lo que vuelvo, ¿no? A este tema de redefinir algunas cuestiones, como el ser artistas, con los memes decís, claro, es verdad, dice, todo esto que te pasa con el fondo, que te pasa con la formación, que te pasa cuando querés aplicar o estar, y decís, no, es buenísimo. Sí, y a la vez hay uno que pasaste recién, que es un pasacalles, que es uno de mis memes preferidos del club, que dice, todos son sos un fracasado, todos progresan, menos vos, estás todo el día performeando. Y hay algo de ese sentimiento del performer, de que no te llegan las becas, los subsidios no hay premios. Y es como que, bueno, habitar eso también, como que desde el arte, que más del under, más fracasado en un sentido, porque me gusta pensarlo, reivindicar lo fracasado en contra del éxito, ¿no? Como de este éxito del arte visual, de las muestras, de la Bienal de Arte, de Arte Va, digamos, de todo eso. Hay un lugar ahí
desde donde me gusta pensar en la idea de fracaso, fracaso del performance. Volviendo a la idea de Arte Va, ¿cómo fue? ¿Cómo fue su Arte Va? ¿Cómo fue ese proyecto? Bueno, fue muy divertido primeramente. Aparecen también esto, cuando aparecen de repente un subsidio o una forma de poder producir fuera de nuestros bolsillos, también son, o sea, no, en medio de la pandemia funcionaban como catalizadores, como formas de pensar cómo podíamos pensar la performance en, sí, en medio de la pandemia. Había un guiño ahí con Arte Va que era interesante, y pensar la precarización laboral desde las artes hasta el delivery. Como había un puente ahí de ponernos en horizontal. Y había, sí, una hipótesis también desde el humor que salió de pensarnos como un delivery de arte, desde tener que elegir este color chillón que son característicos de los deliveries, como bueno, el verde, el celeste, entonces el rosa, pensar el rosa también como una historia de las artes argentinas en cuanto al arte rosa, al arte light, lo marica, que también rodea un poco el club. Eh, y poder pensar también acciones que puedan ser llevadas a la casa. De hecho, lo hicimos, y también en el marco de testeos performativos, de ganar esa convocatoria, tener un mínimo presupuesto para poder generar esa obra. Y, y sí, y también eso, volver al humor, volver a- a ponernos a pensar qué era lo que podía cada uno dar, o pensar como obra en el marco de algún delivery, como de delivery en bicicletas. Muy bueno, Masamarre. ¿Algo parecido sucedió con Subasta? ¿Con el proyecto Subasta? Em, sí, esto era, digo, más Arte Va, ahí aparecía también la idea de subasta. No sabíamos en Mercado Libre cómo pensar la idea de las perfos, si vos las contratabas, si había una subasta por quién se llevaba la performance, como todo era un absurdo. Y hay algo también del club que lo caracteriza, que es la confusión en la información. Nos gusta mucho pensar la confusión, como me hace acordar el programa de la Negra Bernasi también, que ella dice que no informa, que confunde. Entonces había algo de esto, de todo el tiempo las redes sociales que están tratando de informar de que vayas a algo y que vayas a una muestra, y pensar la idea de confusión, de informar mal, de no tener objetivos nuestros en relación a eso. También de salir de la idea de una cara, de alguien, yo acá estoy poniendo la cara, pero en general, bueno, ahí había una perfo también en Arte Va donde pensar un poco el anonimato, como el club, como algo medio anónimo y colectivo, en salir un poco del yo, que es frecuente en el arte, ¿no? Como Es verdad, porque en ningún lado aparece ponerle quiénes conforman el grupo. otra confusión más. En el medio de todo eso surge, esperen, surge esto. En el medio, ahí está, qué lindo que, que llegó hasta Necochea. En el medio de nuestro hacer surge ese proyecto. Diría que también es el proyecto no sé si arriesgado, pero el que llevó más tiempo de gestión, de producción, de autogestión, porque realmente fue un proyecto que lo pensamos desde cero, y no había ningún apoyo externo. Y también nace de una mesa entre vinos y comida de decir, che, y si pensamos un proyecto
en donde sea un diccionario. Otras de las chicas dicen que sí, podemos invitar artistas. Como sí había una idea, ahí está el malo. Sí había, nos reímos mucho, nos divertimos realmente haciendo estas cosas. Em, Había una idea de tanta virtualidad que estaba apareciendo, pensar algo que se pudiera tocar. De pensar algo que llegue a las manos de ese espectador y también el tiempo, bueno, vos lo habrás visto, dedica tiempo, es un libro que puedes estar horas, agarrarlo cada tanto en días, y pensar como que desde la virtualidad se puede llegar a algo táctil, era un poco el objetivo de ese libro. También poner una pausa en el tiempo que estábamos viviendo e invitar a artistas a que inventen, a que extingan. Fue como muy, muy bonito y también nos hizo pararnos desde un lugar de decir, hola, somos el club de performance, que a mí me cuesta mucho describirle a Ana Gallardo, que no la conocemos, y decirle, hola Ana, mirá, somos el club de performance. Y que Ana conteste, sí, buenísimo chicos. Y entonces también ahí uno se da cuenta cómo esa avalancha a veces es medio más grande que y que varios nosotros, y entender que el club éramos todos. Lo interesante también es que en los talleres después alumnos se iban sumando para proyectos, había unos que venían a ayudar, que formaban parte, después que se iban, como entender que el club iba a tomar su forma por sí sola. eh, que sí, ahí siempre están bueno tener roles de coordinación y de gestionar em, un poco toda la movida, pero ahí en el libro nos dimos cuenta de la potencia que a veces tenemos y que nadie nos enseña, de la potencia colectiva, de la potencia afectiva, de eso, los afiches salieron como la posibilidad de, de juntar plata para después comprar materiales, para después vender los libros, para después enviar a todo el país. Fue como hacer 50 libros a mano, con nuestras propias manos. eh, y bueno, vos tenés ese libro, ves como el laburo que lleva, contactar amigues que tenían o prensa o una tipografía, o tipografías, o lugares de papel, o nos donaban papel, como muy trazado por la pandemia. Em, y, pero a la vez un laburo que yo hasta el día de hoy no entiendo mucho los niveles que llegó, sobre todo en lo afectivo, porque eso fue hacer para que 27 artistas pongan su texto, su voz, su cuerpo, nosotros poner las manos, y entender que sí, que solo iba a encontrar su forma. La verdad que es un objeto, el libro muy bello, tiene, la verdad, como vos decís, un trabajo impresionante, la cantidad de artistas a los que convocaron para que esto se haga realidad. Eh, Medio ahí como igual como en Roma, ¿qué es lo que sostiene el club? El afecto que nos tenemos todo el equipo, el club fue mutando y a veces todos trabajamos de otra cosa, eh, y, y poder juntarnos a hacer es como sí, es la potencia afectiva. Como hace poco largamos el Perfo Tinder, que era una idea de Caro, que ahora está viviendo en Córdoba, y fue un domingo que me mata si sabe que estoy contando esto, pero que estaba mal y que necesitaba yo estaba trabajando en mi casa y le digo, ¿sabes qué, amiga? Hagamos una videollamada y pensemos el Perfo Tinder, que lo tenés hace 3 meses ahí en el tintero. E hicimos eso. Y por eso el club aparece, después desaparece un tiempo, después aparece y emerge y
genera cosas y después ya no. Mi hija hace el taller, así que Sí, que se viene. También eso, poder tener la libertad este taller que viene con Vicky Nieva, el de Hagamos una Perfo, ella lo estaba difundiendo en su Instagram y yo le dije, che, Vicky, pensémoslo desde el club y, y también eso, como generar redes todo el tiempo y un sostén colectivo y desde lo que podemos y desde lo que hoy somos como plataforma, como siempre yo digo lo mismo, cuando doy talleres los abro a alumnas, le digo, si quieren hacer cualquier cosa, está el club, como ahí, sostener esa bandera de espacio abierto y colaborativo, me parece como también hay algo que sostiene el club, que siempre alguien va a estar como con más pila, habitándolo, como... una pregunta que me quedó para hacerles a ambos, así que aprovecho que está en Roma también. Hay un ejercicio que me gusta hacer y es como pensar algunas cuestiones utópicamente, ¿no? ¿Cómo ven la performance sí, en un futuro muy utópico? ¿No? ¿Cómo ven esta práctica? Roma, te doy la palabra para que empieces. Bueno, gracias. Yo creo la performance como la posibilidad del encuentro, ¿no? Un poco creo que al escucharlo a Nico y esto que cuenta del club de performance y como toda esa potencia maravillosa que ni siquiera a veces estando en ese colectivo sabés que podés como desplegar, pienso que mientras existan humanes, eso va a existir, ¿no? Cuando en un momento estaba lo de la pandemia y estaba como el terror, ¿qué va a pasar con la performance? ¿No va a existir más la performance? Como que a mí me suena, es como decir, nunca más nos vamos a abrazar, ¿no? Creo que para mí la performance es casi lo mismo que un abrazo, ¿no? Y creo que mientras tengamos la posibilidad de encontrarnos, vamos a tener ganas de abrazarnos. Después, las maneras en las que se den, no sé si tiene que ver con el futuro en sí mismo, si no tiene que ver con las formas que vayamos construyendo de relacionarnos, ¿no? Creo que hay algo de eso. Digo, después aparecen distintas herramientas, como estar, como todas estas distintas cosas que nos vamos inventando. Y pienso también que hay algo que tiene que ver con todo este boom que, que se hizo por la Bienal, pero también que tiene que ver con cuando Marina Abramovic estuvo en el MoMA, ¿no? Como que a partir de ahí la performance empieza como a ocupar otro espacio, que en algún momento tal vez la performance no va a estar en tanto como ahora, debajo del spot, y ahí va a seguir, como digo, esta performance que está en el borde, en el margen, que descentra, entra y todo, creo que va a seguir. Creo que mientras siga el deseo de encontrarnos, la performance va a seguir existiendo. Hermoso. Muy bien. Sí, yo pensaba en esto que decíamos, el boom bienalero y Marina Bromichero, pero también pensaba como en la cantidad de referentes latinoamericanos que tenemos desde los 60, 50, antes, Greco meando las pinturas, Chile, toda Latinoamérica, como la cantidad sí, de historia que tenemos, entonces también creo que a veces es mirar hacia atrás y a reconstruir esa historia propia, críticamente, desde otras miradas, y ahí creo que vamos a entender también desde dónde podemos pararnos, eh, y de que ya ojalá también comparto con Roma esto de ojalá la performance deje de estar en la luz y se empiecen a entremezclar y entender que las categorías ya fueron hace rato también, como las universidades que siguen enseñando disciplinarmente teatro, música, danza, hay algo ahí que tenemos que replantearnos para no seguir como
con esa disciplina que lleva a pensar las artes como cajas diferenciadas. Y entonces la performance también está ahí como abrazando un poco eso, como ese lugar incómodo y rebelde. Tal cual. Bueno, nuevamente les doy las gracias a ambos de este encuentro. Hermoso volver a vernos y siempre deseando un encuentro más físico. Así que Total. muchas gracias Roma, muchas gracias Nico. Gracias a ustedes. Gracias, Mando un beso. nos vemos pronto. Nos vemos pronto.